pleno apogeo de los procesos de mundialización, se realiza la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe, reunida en el Santuario de Aparecida en Brasil en el año 2007. Aquí Bergoglio juega un rol decisivo como presidente de la comisión redactora del documento final. Y en esta cita se insiste en llegar a los habitantes de los centros urbanos y sus periferias, creyentes o no creyentes. Un eje fundamental de la acción pastoral de la Iglesia y de la proclamación de la buena nueva del Evangelio, que es para todo sujeto humano, creyente o no creyente, pero a la vez a una realidad a la que hay que llegar que está fuera del centro, donde siempre se ha movido. Se trata de llegar más allá, de salir a las periferias, de salir a aquellas realidades y contextos donde la Iglesia no ha aún penetrado con una presencia humanizadora. No se trata pues de una pastoral de conservación. Aparecida propone en esta época global una necesidad de salir del centro, ir a las periferias, repensarse como iglesia a esta institución y por tanto generar un proceso de conversión pastoral. Con ello queda afectado entonces la manera en la que debemos entendernos como sujetos, ya no desde una institución que ofrece simplemente un mensaje cerrado y doctrinal, sino una institución que está llamada a actuar desde dentro, desde la perspectiva del otro, en este caso de esas mayorías que son los pobres, para ofrecer un mensaje de inclusión, un mensaje que aquel que viva y que se encuentre en las periferias pueda regresar, pueda retomar, pueda reajustar su vida desde condiciones de vida digna que el mundo hoy en día le niega a través de una tendencia dominante de la globalización, como hemos visto en otros temas. Dice Aparecida: ya no estamos simplemente ante el fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. En este número 65 de Aparecida se nos describe este panorama global actual, estos signos de los tiempos de nuestra época global, y a los que Francisco trata entonces de responder a través de la Evangelii Gaudium y lo que es su opción teológico-pastoral. Y es que la realidad global pone entonces como reto a la comunidad eclesial repensar su lugar sociocultural desde las periferias, porque es ahí donde la iglesia podrá convertirse, podrá recuperar su credibilidad real, no solo la institucional en una sociedad como institución entre tantas otras, sino su credibilidad real, su capacidad de atraer al otro, su capacidad de incorporarse en los procesos de cambio de la sociedad, y una iglesia que por tanto sea entonces evangelizadora en cuanto capaz de liberar y promover la humanización. De ahí que la conferencia de Aparecida sostenga que los procesos evangelizadores se dan a través de tres elementos necesarios y que debemos incorporar. Primero, la opción preferencial por los pobres, en tradición con todo el magisterio y el debate teológico latinoamericano. Segundo, la promoción humana integral, como había sido propuesta pues desde Medellín e incorporada en las asambleas generales de los obispos y luego a través del magisterio de los pontífices como Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto, hasta llegar a Francisco. Y tercero, la auténtica liberación cristiana. La auténtica liberación cristiana. Y es que la nueva evangelización es repensada en Aparecida no desde la recuperación de espacios de poder, sino desde la generación de procesos
socioculturales de transformación. Como dice el mismo documento pues, de Aparecida en el 399, todo proceso evangelizador implica promoción humana y auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. En Aparecida resuena también el mensaje de Pablo VI en Bogotá, donde dijo a los campesinos lo siguiente: sois vosotros un signo, una imagen, un misterio de la presencia de Cristo. El sacramento de la Eucaristía nos ofrece su escondida presencia viva y real, y vosotros sois también un sacramento, es decir, una imagen sagrada del Señor en este mundo, un reflejo que representa y no esconde su rostro humano y divino. Este camino pues ciertamente no es fácil, y por eso Aparecida entiende que ha de verse desde la condición discipular, porque el discernimiento de una opción por los pobres pone en juego nuestro estilo de vida y nuestro seguimiento de Jesús de Nazaret. De ahí que llame a la conversión pastoral permanente y no una simplemente coyuntural, un cambio de mentalidad puntual. Y es que exige, en este proceso de conversión pastoral, exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, como recuerdan el número 370. Superar la pastoral de conservación, superar aquella pastoral que se limita al fomento de los sacramentos y el centrarse en la liturgia y la construcción de nuevos templos, y pasar a una pastoral que se genere desde la construcción de procesos sociales, políticos, económicos, en todos los ámbitos, como hemos visto desde Medellín hasta la actualidad, donde la Iglesia puede y debe insertarse en la línea, como el padre Arrupe decía, de lo que significa la inculturación. Se trata a la vez de recuperar lo que en la Lumen Gentium número 8 el Vaticano II dejó como gran mensaje: una iglesia semper reformanda, una iglesia que está llamada a estar en continuo proceso de cambio, de conversión, que se aleje de toda autorreferencialidad y deje evangelizarse a sí misma por los pobres, de tal manera que la iglesia ya no se entiende desde el centro ni como centro, sino desde la periferia y como periferia, es decir, como realidad que está al lado y desde aquellos que la sociedad y las estructuras dominantes abandonan. En la Evangelii Nunciandi, el número 15, se entiende cómo la iglesia, pueblo de Dios, está inserta en medio de los pueblos y problemas de este mundo. Y en este sentido, en cuanto pueblo que está en medio de los pueblos de este mundo, ha de situarse como una institución que acompaña, que a la vez padece con las demás y que promueve desde ahí procesos de transformación. No se trata de tener instituciones paralelas o propuestas antagónicas. Se trata de entender que la mirada de la iglesia, la razón de ser de ella y su posicionamiento en la historia es lo que da razón de ser de su seguimiento de Jesús. Es lo que le da condición discipular, condición de seguimiento, como dice Aparecida, y en razón de su condición de discípula puede entonces ser misionera. Se trata pues de generar una interculturalidad, como veíamos en los temas anteriores, pero de talante evangélico, porque no se trata de ser pluriculturales o multiculturales solamente, donde cada quien defiende su espacio y a lo máximo que podemos llegar es al respeto del otro, a la consideración de un espacio distinto del otro, pero no al intercambio simbiótico que nos permita crecer en humanidad ambos en ese camino de crecimiento social. Y es que la interculturalidad se basa en la praxis del encuentro, como la llama Francisco, en la cultura del encuentro, de la cooperación, de la interdependencia, por lo que exige una manera de entender y un estilo
pastoral que parta de las relaciones horizontales, de tú a tú, que conduzcan a un crecimiento mutuo y a una reciprocidad de dones. Y es que en esta época, en la que gran parte de la humanidad vive en un inmediatismo pragmático e interesado, a la vez que localista, se van anulando las capacidades connaturales que tenemos de vivir en relación, la capacidad de crear vínculos fraternos con el otro, y de ahí la necesidad de repensar la evangelización desde un enfoque pastoral intercultural como fue en los primeros tiempos del cristianismo. Un enfoque que ya no es conservador y no pretende buscar espacios, sino generar procesos de los pueblos y sus culturas a partir de sus culturas y no desde enfoques e influencias ideológicas o doctrinarias externas. Se trata entonces de tener en cuenta tres criterios. La palabra cultura, entendida en primer lugar como una palabra que nos lleva al reconocimiento de una realidad en plural. No existe una sola cultura, sino muchas culturas conviviendo en espacios comunes. No hay un país con una sola cultura, cada país tiene una pluriformidad de realidades culturales que conviven, a veces una sobreponiéndose a la otra, pero el camino ha de ser la cooperación, la interculturalidad, el encuentro entre las distintas formas culturales que conviven en una misma realidad. Segundo, en este marco pluricultural que existe, cada uno desde su cultura ha de aportar al proceso de evangelización. Es decir, desde dentro de cada cultura es donde encontramos aquellos elementos que nos evangelizan y que podemos a la vez evangelizar para lograr lo que Arrupe llamaba la nueva creación. Esto significa que cada cultura tiene un ethos propio, tiene a la vez un alma, una manera de entender la identidad, el arraigo y la pertenencia que expresa valores profundamente humanos y cristianos y que no podemos simplemente desechar. Tercero, evangelización de las culturas no significa entonces adaptarnos, ni adaptar un contenido y un lenguaje simplemente por ser comprendidos y entendidos, sino fomentar procesos de concientización que permitan que la cultura sea asumida en un proceso de crecimiento, un proceso de salir de sí para encontrarse con el otro, un proceso simbiótico, horizontal, que favorezca a una verdadera reciprocidad de bienes. No toda cultura es perfecta, toda cultura necesita de otras maneras de entender la realidad, de vivir, de pensar, es decir, de otras culturas para complementarse. Si la evangelización no quiere ser un proceso de adoctrinamiento, como lo ha sido en el pasado, entonces debe reconocer a los nuevos sujetos socioculturales emergentes en toda su diversidad y debe plantearse el lugar sociocultural que ocupa la iglesia hoy en día como signo de credibilidad, como lugar de realización y de proclamación de la buena noticia y como espacio en el que se desarrolla como institución que está en función de los pueblos y las culturas de esta tierra, a su servicio y en la realidad que le coloca como reto esta época global de superar la exclusión y la inequidad.